para el mundo. Estamos vivos, gracias a Dios. Si hay pulso, hay esperanza. Si hay vida, hay esperanza. Si el aliento de vida posa sobre ti, o sea, si te miraste en el espejo, hoy, si te levantaste hoy a trabajar, si estás viendo este video hoy, ¿sabes qué significa eso? Que el aliento de vida está sobre ti, o sea, que hay pulso. Y cuando hay pulso, una de las características de los signos y síntomas de que hay vida, sin importar lo que estés pasando o lo que estés atravesando, hay esperanza. ¿Qué pasa? Quiero compartir esta palabra que se encuentra en Primera de Juan capítulo 4 versículo 6. Y quiero que extiendan bien esto, porque es necesario que lo entendamos a perfección. Porque ninguna mentira, escuche bien, ninguna mentira procede. Escuche bien. Porque ninguna mentira procede de la verdad. Y la verdad nos liberta. Entonces, el que nos oye ha conocido a Dios. El que escucha la palabra ha conocido a Dios, porque dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pues quiero compartir la palabra que he leído durante los transcursos de estos días, porque es bueno meditar en el Señor, ya que dice que Dios está buscando verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y yo te pregunto, ¿qué es un verdadero adorador? ¿Qué es un adorador? Una persona que canta en un templo, en una iglesia, en alguna denominación para que sea visto por otras personas. Eso no es un adorador. Un verdadero adorador es aquel. Ahora mismo yo estoy solo. Estoy haciendo este video porque quiero compartir pues esta palabra. Mientras yo cierro este ciclo de video, en mi mente, en mi naturalidad, ¿qué yo hago? Me levanto con acción de gracias glorificando a Dios. Voluntariamente. Sin nadie mandarme, sin esperar que nadie me vea, que si canto lindo, canto bonito, y empiezo a darle gracias. Y empiezo a cantarle yo a Dios en mi corazón, en mi mente. Y dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Esos son los verdaderos adoradores. Eso es un atributo de lo que es la adoración y una de las herramientas que tenemos para acercarnos a Dios en este último tiempo, para que no seamos que engañados. Pero como lo voy a estar leyendo varios versos, cuando tú lees el Primera de Juan capítulo 2 del 18 al 24, el anticristo, tienen que entender todas estas cosas. Pero vamos a darle cita a esta palabra. Mira lo que dice la palabra. Primera de Juan capítulo 4 versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Cuando conocemos y escuchamos, ¿qué? La voz de Dios. Y la voz de Dios se proyecta por medio de personas que en este tiempo Dios, y en el transcurso del tiempo, ha utilizado a unas personas para proyectar mensajes, porque hay gente que carecen de debilidad, que no creen. Eso es una persona que está en debilidad y que no cree, que no tiene fe. Por eso dice: soportado a los débiles en la fe. Entonces, cuando nosotros nos damos la tarea de conocer las escrituras, analizar estos paisajes, mira cómo inicia Juan. Dice, versículo 22, ¿quién es el mentiroso? Porque conocemos que hay un padre de mentiras, Satanás, que ha engañado a mucha gente mediante todos estos sistemas y muchas cosas. Pero dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.
Por en todo este tiempo que se ha predicado la buena noticia de salvación, que se ha predicado un evangelio, todo eso está bien. Pero el que escucha la palabra de la verdad nos oye y las pone en obra, las practica. Entonces, vemos Juan, discípulo del Señor, caminó con el Señor, nos hace esta amonestación. ¿Sobre qué? El anticristo y los hijos de Dios. Y cuando usted lee todos estos versos, los hijos de Dios, vemos, dice, verso, capítulo 3, verso, dice, el que practica el pecado desde el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de ¿quién? Del diablo. Pero ¿cómo se deshacen las obras del diablo? Cuando escuchamos la voz de Dios. Siempre y cuando provenga de ¿quién? De un verdadero adorador que proyecte esta verdad como recurso, como herramienta para ¿qué? Guiar a otros al camino de la verdad, porque hay gente que carecen de la verdad. ¿Qué pasa? Mira lo que dice aquí. Hijito, ya es el último tiempo según vosotros. Primera de Juan 2:18. Hijito, ya es el último tiempo según vosotros. Oíste que el anticristo viene. Y así ahora han surgido ¿qué? Muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Dice, salieron de nosotros, o sea, estuvieron pregonando la palabra de la verdad. Estuvieron citando la palabra de la verdad. Están predicando según ellos la palabra de verdad, pero no eran de nosotros. Entonces, salieron de nosotros, verso 19, pero no eran de vosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para hacer que manifieste que no todos son de nosotros, pero vosotros, o sea, nosotros los que queremos, dice, tenemos la unción de ¿qué? Del Santo. Ese es el verso 22, 21, no es escrito 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Esto es Juan escribiendo. Dice, no es escrito como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. O sea, hay gente que ya conoce la verdad. Y cuando se escucha la verdad, que hablan la verdad, se entiende. ¿Por qué surgió la mujer samaritana? Como le expliqué al principio, que es un verdadero adorador, una persona que adora a Dios. Y esta mujer samaritana, lo que Dios hizo sobre ella fue decirle la verdad. Mujer, 4 maridos has tenido y ninguno es tuyo. Ay, ay, ay. Ahí hay mentira. Ahí no hay mentira. Porque él está pronunciando la verdad. Y donde está la verdad no puede haber mentira. Aquí hay un problema. O usted y yo reconocemos el mal que estamos haciendo así, verdad has dicho. 5 he tenido, el que tengo aún a mí todavía no es mío. Pero si Juan está diciendo, no es escrito como si ignoréis la verdad, sino que conocéis la verdad, porque ninguna mentira procede de la verdad. O sea, nosotros conocemos la verdad, porque en el transcurso de la vida se nos ha hablado, se nos ha enseñado muchas cosas y podemos discernir con claridad qué es la verdad. Pero es que también tenemos otro atributo, tenemos la unción del Santo. Pero, como dice, estaban con nosotros, pero no eran de vosotros. Entonces, ¿cuál es el espíritu del anticristo? El que niega que Cristo es el Mesías. Ese es el espíritu del anticristo. El que niega que ese hombre que murió en la cruz del Calvario resucitó el tercer día y que regresa a buscar un pueblo sin mancha y sin arruga, ¿cuándo? Al final de los últimos días. Pues por lo tanto, el que reconoce a ese permanece en la verdad, y en esos no hay mentira. Y esos que conocen la verdad escuchan la voz. Por eso dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios que nos oye. ¿Y qué hace? Lo pone en práctica. Y es tiempo de que Dios le estableció el mejor modelo a seguir, la mujer samaritana. Porque la mujer samaritana también puede representar como un prototipo de la ramera que era despreciada. Pero es que esta mujer tenía más fe aún que el mismo pueblo. Porque esta mujer creyó, esta mujer siendo despreciada por los judíos porque no podía recoger agua en el pozo, se sentía despreciada.
Pero ella pudo discernir, a decir que ha de venir el Mesías. Él le dijo, yo soy el Mesías. Pues por lo tanto, esta mujer pudo escuchar la voz de la verdad. Pero que van a haber gente en el camino que van a tener el espíritu de que del anticristo. Pero que es que Satanás se viste como padre de luz y te habla con la verdad. Por en esa verdad que te habla Satanás siempre hay una mentira. ¿Cuál es la mentira? Muchas de ellas. Yo siempre señalo la principal, la que le va a costar a mucha gente el sacrilegio, que aún hasta le puedan picar la cabeza. Si no retoma el conocimiento que ya conocen, que la verdad, Cristo es el camino. Y esta gente que no conoce la verdad, entran en turbación. ¿Por qué? Porque no está la unción del santo. No permanecen en el Señor. Se alejan. Están débiles en la fe. No están fundamentados en el conocimiento de saber las cosas a perfección, porque esto se tiene que dominar. El conocimiento de la verdad era tan sencillo, pero el sistema religioso, o sea, los que estaban con nosotros pero no eran de nosotros, que torcieron las escrituras para conveniencia de ellos, de sus lucros, pero a fin de cuentas torcer el camino de la verdad, el espíritu del anticristo. ¿Hace cuánto Juan escribió esta epístola? 60, 70 años después de que el Cordero murió. O sea, ya estaba el espíritu del anticristo, o sea, el primer sello que habla Apocalipsis, y salió para vencer y venció. ¿Quién es ese? El Cordero de Dios. Y Juan nos manda a entender todas estas cosas. Entonces, cuando usted lee la palabra, aquí, primera de Juan, mira la palabra de la vida, mira cómo Juan empieza describiendo el Cordero de Dios, el Mesías, lo que era desde el principio. ¿Quién era ese? El verbo, la palabra. Primera epístola del capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con vuestros ojos. ¿Por qué lo que hemos oído fue todo? Porque Juan era un testigo oyente y ocular del Señor en ese tiempo. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes el verbo de vida, porque la vida fue manifestada y le hemos visto y testificamos. Os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con quien, con nosotros, en nuestra comunión, o sea, nuestro mismo pensamiento. El mismo pensamiento que tenía Juan, nosotros tenemos que ejercerlo en este tiempo. Vosotros tengáis, verso 3, y lo que hemos visto y oído anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea que cumplido. ¿Y cuál es el gozo de nosotros? Adquirir la vida eterna. El gozo de nosotros es adquirir la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Lo que Él nos prometió. Y Él nos prometió que nosotros estaríamos con Él cuando Él regresara. En su retorno dice, donde yo esté, yo iré a preparar morada para vosotros. Porque para eso los discípulos se capacitó, el Señor los capacitó y los preparó. ¿Para qué? Llevar la misión de los últimos 2000 años o 2 días, que Él también estuvo con la mujer samaritana en Samaria, que representa los últimos 2000 años de la faz de la tierra, donde dice, era necesario estar con vosotros 2 días. Pero ¿qué pasa? En estos 2 días han ocurrido muchas manifestaciones, muchos anticristos han ocurrido. Y Juan, 60, 70, 80, 90 años después, habló sobre esto. Hijitos, ya es el último tiempo, según vosotros oíste que el anticristo es y ahora han surgido muchos anticristos, pero como conocemos que es el último tiempo. Cuando Dios le habló a la hermana de Lázaro, Marta, yo soy la resurrección. Ya Marta, que no era discípulo, o sea, los discípulos, Marta ya sabía, Señor, yo sé que tú harás a mi hermano Lázaro en el último día postrero. Pero es que a Marta le era necesario escuchar la verdad. ¿Cómo Marta escuchó la verdad? Por el Señor. Gracias a Dios que tuvo esa dicha. Nosotros acá nos toca ¿qué? O sometemos como unos verdaderos adoradores en secreto,
como Dios se le manifestó a aquella mujer samaritana. Pero ¿cómo es que ocurre esto? Porque nosotros provocamos eso mediante nuestra fe, nuestra convicción, lo que nosotros invocamos, provocamos. ¿Cómo lo provocamos? Clamando y gimiendo, que dice: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas y dificultosas que aún tú no conoces. Pues por lo tanto, para yo poder recibir, ¿qué necesito? Escuchar la palabra de Dios. Pues mire, usted se sienta en su casa. Uno de los atributos de adorar a Dios es analizar y meditar en estas escrituras. ¿Y cómo lo hacemos? Escudriñándola, leyéndola. Se busca un diccionario español, hay muchos recursos, hay muchas formas. Porque de que van a surgir muchos anticristos, están surgiendo muchos anticristos que están llevando a gente al camino de la mentira. Y si es la verdad, no hay cabida en la mentira. Porque la verdad te conduce a la verdad, no te lleva a la mentira. Cuando tú ves una verdad media extraña, ahí que está el diablo. Ahí que está el espíritu del anticristo. Ahí que está el espíritu de la apostasía, porque estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Pero es que nosotros necesitamos bla, bla, bla. Porque Dios está sobre todo aquel que invoca su nombre. ¿Cómo? Por el aliento de vida. Y el aliento de vida es el que te hace a ti levantarte, respirar, suspirar, hacer tantas cosas, caminar, moverte. ¿Qué es eso? La gracia y el don de Dios. Y Dios te dice, le dice Dios, Pablo a Timoteo: aviva el don que hay en ti, que fue impuesto sobre ¿qué? La imposición de mis manos. Por lo tanto, Dios no te dio a ti un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Cuando tú ves todas estas cosas, vemos cómo los discípulos meditaban en las palabras. ¿De quién? Del maestro. Y cómo los discípulos también lo que recibieron del maestro siguieron que transmitiendo, llevando. Pero hay una verdad que se ha ocultado. Pero dice que no hay nada oculto, que Dios lo saca a la luz. Todas estas verdades que mediante TikTok, por aquí, por allá, de allá para acá, se está viendo. Y vamos a llegar a un término donde la misma unción, míralo aquí, se lo repetí anteriormente, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas estas cosas. Porque en un momento dado, muchos de nosotros, bajo el sistema religioso que se nos enseñó de muchas maneras, dimos tarea a las escrituras y tenemos como una base, vamos a ponerlo así, como escuela elemental. Pero resulta que ahora nos toca, acá en Puerto Rico antes era noveno, séptimo, octavo y noveno. La intermedia, después la otra, la high school, que es hasta cuarto año. Pues muchos se han quedado en escuela elemental. Cristo es el Salvador, el sistema religioso. Pero lo que te tocaba a ti ya cuando llegas a la universidad, pues eso mami y papi está con nosotros en el transcurso de la escuela hasta que nosotros tomamos al fin la decisión de adquirir una carrera para pues fortalecer nuestra propia vida por nosotros mismos. Porque dice: deja al hombre padre y madre, sea que es una sola carne. Porque todo hombre que crece desde niño va a componer una familia. Pues esta persona necesita fortalecer su otra familia con lo que le enseñaron, lo introdujeron. Y por ahí sucesivamente. Pero cuando hay mentiras y engaños bajo enseñanza y siguen repitiendo el mismo patrón, que es lo que ha pasado en el mundo entero eclesiástico, doctrinal religioso, que dice: estaban con nosotros pero no eran de nosotros. Entonces aquí es que vienen a escuchar voces extrañas, y aquí es que viene la palabra de Dios a reprender y a soltar. Pero es que lo que el Señor trazó, la misión y visión y compromiso, era que todo el que ella fuera salvo. Y para esos discípulos, unos apóstoles, por lo que hicieron, torcieron el camino de la verdad. Surgió un espíritu del anticristo. Pero Dios nos dio la unción. ¿Pero qué nos hace perder la unción? La falta de confianza. Y una persona que haya fe es una persona que haya la fe y la gracia de Dios. ¿Y qué es esa gracia y fe, unción de Dios? Pues la unción del Santo, el máximo regalo de Dios, que usted puede entallar una conversación, una oración, se inclina a orar y Dios lo escucha, está al tanto de usted. ¿Por qué? Porque usted le ama y le obedece. Y Dios le contesta siempre y cuando sea tu voluntad. Pues dice: si tuviera necesidad, todo lo que le pidiera quien al Padre en su nombre os dará. Si fuera la voluntad de Dios que yo fuera billonario, pues yo fuera billonario. Pero no soy billonario porque así no se ha permitido. Por nuestras propias fuerzas
es imposible. ¿Por qué? Porque el sistema que nosotros conocemos en esta tierra es un sistema que es aquí el príncipe de este mundo, ningún lugar tiene en mí. Para tú adquirir riqueza y posesión en esta tierra, créame que usted se tiene que inclinar ante la bestia. Usted tiene que doblegar rodillas ante la bestia. ¿Por qué? Porque cuando Dios estaba en el desierto, Satanás le fue a tentar y dice, todo esto yo te voy a dar si tú te postras y me adoras. O sea, y Juan, el que te habla, míralo aquí, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Primera de Juan 2.15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo y los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino de que del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, ¿y quiénes son los que van a permanecer para siempre? Porque te dice Juan capítulo 2, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas estas cosas. ¿Cómo? Por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios se te manifiesta a ti en secreto. En el secreto, pero si tú no invocas ese nombre de Dios, ¿cómo se va a manifestar en secreto? Si tú no invocas a Dios, ¿cómo se va a manifestar en tu vida? Porque si tu manera de tú ir a adorar a Dios es un templo o una congregación, el Salmo 127, 1 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano velan los guardias. O sea, puedes ir a la iglesia que te dé la gana, que si usted no tiene a Dios en su corazón, usted pierde el tiempo. Y se lo voy a probar por las escrituras. Mire esto. Mire esto. Mire esto, mira. Dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Primera de Juan 5:4. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y por qué viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Por el oír la palabra de Dios. Entonces, dice, ¿y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero entonces, si es por nuestra fe, dice, el que oye y conoce a Dios nos escucha. Y a veces a la gente le cuesta, cuando tú le dices una verdad, le cuesta escucharla porque es que están mal, no quieren aceptar que están mal. Porque se avergüenza delante, pero mire usted en secreto, ok, estoy mal, pero Señor, déjame delante de ti en secreto. Dios mío, que yo he hecho, he pecado delante de ti. Ilumíname el camino, ciñe mis lomos, fortalece mi lámpara, unge mi cabeza con aceite. Porque reconociste, dice, que el que en él cree su palabra guarda, por el que dice, Salmo 34, apártate del pecado, haz el bien, busca la paz y síguela. Por lo tanto, estarás escuchando la voz de Dios. Estarán analizando todo lo que el mundo está proyectando, todo lo que se está viendo. Es un momento de no ser religioso. Es un momento de ser un verdadero adorador. Y créame que aquí nadie es mejor que nadie. Dios sí levanta a ciertas personas para pues guiar a otros, porque verdaderamente es tanto el daño. Dice, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Por qué? Porque para lo que el mundo ha conocido, 3/4 partes de lo que se conoce como religión cristiana están indoctrinados en muchos errores y muchas cosas que a muchos les va a falsar factura en este último tiempo, por la mentira y el engaño, por estar escuchando a estos anticristos que te presentan y que la verdad con una media mentira que tú te crees que es verdad. Conceptos teológicos sistemáticos que se lo he explicado en muchos vídeos. Pero quiero exhortarle en esto que nosotros tenemos la unción del Santo y que nosotros escuchamos la voz de Dios. No sé cuánta gente Dios me puede enviar a mí en el transcurso de la vida, en el transcurso del camino, mensajeros, y yo felizmente recibo. Escucharlo todo, retenga lo bueno, desecha lo malo. Y yo no estoy pendiente a buscar que si me venga un profeta, no, chacho, si yo me pongo a orar y Dios me aclara todas las cosas.
Nosotros tenemos un aliento de vida que es el Espíritu de Dios. Y en secreto nos mostrará las cosas que han de venir en los últimos días. ¿Mediante qué? La oración, la lectura, la consagración, no delante de los hombres. Eso es un verdadero adorador. Y que manifiesta las obras del Padre. Porque si tú dices que permanece en Él, tiene que andar como Él anduvo. ¿Cómo? Humilde, sencillo, sin pecado. Y en esto conocemos que hemos nacido de Dios. ¿Por qué? Porque el que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Y qué es el pecado? Fornicación, adulterio, mentira, deshonestidad. Un sinnúmero de cosas que conllevan que las obras de la carne. ¿Y qué son las obras de la carne? Que un hombre quiera tener 3 mujeres, que quiera estar haciendo un sinnúmero de cosas desagradables delante de Dios primeramente y también delante de los hombres. Pero cuando se enteran todas esas verdades, wow, eso es un escándalo. Y Dios está buscando estos verdaderos adoradores. Por eso aquella mujer reconoció: mujer, 5 maridos has tenido y el que tiene no es tuyo. Wow, verdad me has dicho. Porque en la verdad no hay mentira. Pero cuando tú dices a una persona: mi hermano, es que tú eres un ladrón, wow, se escandalizan. Pues dice: pero es que los ladrones no entran al reino de los cielos. Entonces se molestan por eso. Pero es que no entran los ladrones al reino de los cielos. ¿Y qué es ser un ladrón? Robarme este lápiz sin mi permiso, eres un ladrón. No es el acto. Sí te condena, por es la manera que tú haces lo indebido, ajenamente. Ahí que está tu maldad interior, o sea, el hombre interior. Y ese hombre interior tiene que ser renovado mediante ¿qué? El Espíritu de Dios que está sobre todo el mundo. Pero ¿cómo se manifiesta? Y dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros que la manifestación del Espíritu de Dios. Porque ya lo tenemos en vida, que el aliento de vida. Pero ¿cuál es la máxima expresión del Espíritu de Dios? Cuando se manifiesta, cuando nos muestra lo que está oculto, los secretos que no conocemos, que son revelados por el Espíritu. Por eso Pablo dice: viviendo en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque la carne y el Espíritu se oponen a que unos quieren buscar el reino de Dios y la otra quiere agradar a las cosas de este mundo. Por eso cuando dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Sí, pero es que vive en el mundo. Yo sé que vive en el mundo, yo no amo el mundo. Y a quien no le encanta tener un buen carro, una buena casa. Eso es parte de todas estas cuestiones, pero no es que por eso hay quienes se los va a llevar el diablo por eso, porque que su Dios es la casa, su Dios es el carro y muchas cosas que quebrantan el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente y con toda su fuerza. Pero hay gente que se levanta, se va para el trabajo y se olvida que el aliento de vida se lo dio Dios y su Dios es el trabajo. Ya esa gente ama más la vanidad y la vanagloria de esta vida, cuando dice: el mundo y sus deseos pasa, pero el que haga la voluntad de Dios permanece, que es para siempre, porque somos inmortales. El morir en Cristo es ganancia. Si partimos de esta tierra, muchos han partido de esta tierra, pero hay una garantía, hay una promesa, que la vida eterna. Y en estas epístolas Juan te lo declara claramente. Te declara claramente que el propósito de Dios era que la vida eterna. Pero la gente no lo entiende. ¿Por qué? Porque no lee, no escudriña, no se deja llevar. Entonces Dios va a empezar a levantar mucha gente, muchos hombres, a empezar a hablar todas estas cosas, a empezar a dar tips, a instruir, a recitar, a predicar, a exhortar. ¿A qué? A que entiendan esta ecuación. Es sencilla. La ecuación del Evangelio era sencilla: cree en mí y serás salvo tú y tu casa. Cuando Dios libertó al demoniado ganadero, ¿qué le dijo? Cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Y qué hizo Dios con aquel endemoniado? Lo libertó. ¿De qué? Espíritus inmundos. Que este hombre, en contra de su voluntad, mediante su sufrimiento, engaño, que le abrió las puertas al enemigo, pues estos espíritus inmundos apropiaron su cuerpo, donde ya él no tenía su dominio propio sobre su cuerpo y sobre su mente, porque había sido cauterizado y esclavizado. Y era necesaria una intervención mayor, y era necesario que ocurriera así para cuando el Señor estuviera caminando sobre la faz de la tierra, chocara con él, como ocurrió con Pablo camino de Damasco. Y camino de Damasco, Pablo cayó al suelo y le dice: Señor Pablo, ¿por qué me persigue? ¿Qué hizo Pablo? Escuchó la voz de Dios. Y Pablo era conocedor de la ley.
instruido ante los pies de Gamaliel, que no era Pablo. Pablo era un fenómeno, Pablo era un hombre que era un catedrático en Éfeso, con los gregorianos, con los fariseos, de todos los temas. Pablo era un sábelo todo. Y Pablo, al ser tan versátil, un general bien preparado, pues ¿qué hizo? Fue un gran instrumento de Dios en este tiempo. Y tanto Pablo, Juan, muchos de los apóstoles han recitado muchas citas para nosotros retenerlas y escuchar el testimonio de la verdad. Los que ya conocemos, ¿qué? ¿Quién es la salvación? Eso es lo que nosotros conocemos. Por eso, como yo le recito a mucha gente, si te viniera a ti cualquier persona a hablarte que Cristo no es el Señor o Salvador, sea anatema. Eso es lo que se está diciendo las Escrituras. No te está hablando de dogmática, bla, 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 no. Si alguien te viene a ti a hablar que Cristo no es el Salvador, sea maldito, anatema. Eso es lo que se está refiriendo ese texto. Pues ahora, nosotros, el que conoce la verdad y nos oye, en ese conocemos que ha conocido a Dios. Hay personas que no quieren reconocer ciertas correcciones porque han sido ¿qué? Mal educados, mal endoctrinados. Eso pasa en el ciclo natural que nosotros vivimos. Usted ve que usted tiene sus hijos, se casa, crea sus hijos, pero sus hijos cuando crecen y se casan, hijo e hija, se unen con otra familia. Aquí es que entra el choque de caracteres basado en una cultura y una crianza, pero que hacen ellos, se modela un solo camino. Por eso que dice, dejará al hombre padre y madre, será una sola carne. Por lo tanto, aquí es que entra su propio carácter, pero ellos serán dirigidos de acuerdo a qué, nuestros propios argumentos que le enseñamos la palabra de la verdad. Puede que uno que otro tenga errores. ¿Por qué? Porque no todas las crianzas en el hogar son los mismos. Hay diversidad de creencias, diversidad de fe. Pero el que conoce la verdad la oye. Pero si esta mujer sabia o este hombre sabio, porque siempre habrá uno débil y uno fuerte. A uno será tomado, otro será dejado. Pero ¿qué hacemos? El que escucha la verdad nos oye. Y en esto sabe que soy que hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el que practica la verdad no miente. ¿Y reciben qué? Les cito la Biblia otra vez. Pero vosotros tenéis, primera de Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No es escrito como si no es la verdad. Y si no conocéis la verdad, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Cuántas mentiras le han enseñado al pueblo de Dios sobre la venida del Señor? Y hoy en día están pagando los platos rotos. Hoy en día el pueblo, los cristianos, ministros, un sinnúmero de gente, a un ministro que tú le preguntas ciertas cosas de las Escrituras de la venida del Señor, están perdidos. ¿Por qué? Porque fueron mal instruidos. Como dice aquí, hijitos míos, ya es el último tiempo. Según vosotros oíste que el anticristo viene y han surgido muchos anticristos, pero en esto conocemos que es el último tiempo. Míralo aquí. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros y salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Quiénes son esos? Todos estos burócratas que después de Cristo tenemos un Constantino, tenemos un Martín Lutero, un sinnúmero de gente, vea la historia, que han transversado la palabra verdad. Esos son los anticristos que el Señor está hablando, que estaban con nosotros pero no eran de nosotros, porque desde los primeros siglos, los primeros 100 años, todos los apóstoles los masacraron. Hubieron gente sí que escucharon a los apóstoles y se fue disparciendo la semilla. Pero la semilla de la verdad en estos 2000 años, en un momento dado, fue oculta. Y en el transcurso de todos estos años, de estos siglos que han ocurrido, es que la verdad se ha sido revelada. Porque dice, porque lo que está oculto en secreto no se puede tapar. ¿Y qué es lo que está oculto? La verdad del Evangelio, las buenas noticias de salvación. Que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque acaso Juan 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga que la vida eterna. Dios quiere que el ser humano sea salvo. Dios no quiere que nadie se pierda. Pero ¿cómo vamos a ser salvos? Pues mira, bien fácil. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, que nos oye. Porque hay quienes
por su consagración, con su relación, se acercan a Dios. ¿Usted sabe qué significa eso? Los que tienen un talento, 2 talentos, 3 talentos, 4 talentos, 5 talentos. Tuviste uno, lo enterraste, te quitaste la vida, enterraste el talento. Siervo malo, ingrato. El que tuvo 2 talentos se le multiplicó, el que tuvo 3 se le multiplicó. ¿Quiénes son esos? Esos que se fortalecen como verdaderos adoradores y en el transcurso de la vida siguen dándole estímulo, fortaleciendo a otros amigos, seres queridos, trabajo, paseando en un mall, donde quiera que sea. ¿Por qué? Porque somos luz en medio de las tinieblas. Somos la sal de la tierra. Somos nosotros los que se nos han encomendado que la gran misión, la gran comisión de evangelizar al mundo entero. ¿Se evangelizó? Sí, Cristo es el Salvador. No tengo problema con eso. Pero los términos de adquirir la salvación, los términos de adquirir el plan de seguro de vida, que se llama reforma de salud en Puerto Rico. Si tú no tienes una buena reforma de salud, vete a sala de emergencia. Vete a centro médico para que te llegue la factura y después estés llorando. Ay, me están cobrando 1.500 pesos. ¿Cuánto? 1.500 sala de emergencia. Para que te digan que no te encontraron nada. Después te mandan tú por tu médico primario de presentado por tu propia voluntad, pagando por acá, te vas a donde otro especialista que te da con el problema y te quiere dar 10 terapias, 8 terapias que te valen cuánto tanto como privado. Mira cómo es el sistema. Pero tengo que pagarlo. Aquí nosotros no podemos pagar la salvación. Nosotros no podemos pagar que irnos para el cielo así de fácil. No, tenemos que creer, practicar y persistir. Permanecer. ¿Cómo? Con pie firme, con dominio propio, sobreguardando la palabra, velando, orando, leyendo, adorando. Y como empecé el video al principio, ¿qué es un verdadero adorador? ¿Cómo yo adoro a Dios? Aquí estoy, Señor, en tu cuarto solo, ante tu altar. He venido ante ti para ofrecer. Empieza a cantarle a Dios. Pero es que yo quiero cantarle a Dios. No, mire, cántale a Dios en secreto, porque Dios busca un verdadero adorador. Y usted va a ver con su rostro, como le pasó a Moisés, que cuando Moisés subió al monte Sinaí, Moisés, usted sé que estaba pendiente de que le veía el rostro. No, era que era necesario acercarse a Dios, y el pueblo, como estaba tan lejos de Dios, Moisés brillaba, su rostro tenía que ponerse un velo, porque se consagró a Dios, se sometió a Dios. ¿Para qué? Resistid al diablo y de vosotros irá como en este último tiempo. Y en este último tiempo dice, velad y orad para no caer en tentación. Entonces Cristo dice, ¿hallará fe el Hijo del Hombre en la tierra en este último tiempo? Está difícil. ¿Por qué? Porque la fe es lo que creemos. Porque es que han surgido muchos espíritus del anticristo 2000 y pico de años para atrás. Por demás, casi 2024 más 90 años para atrás del Evangelio, las epístolas de Juan. Estamos hablando de 2000, 3000 y pico de años. Vamos a poner 3000 años que se escribió esta epístola. Mira, es necesario que el ser humano se enfoque, vamos a decirlo así, en su estética, en sus metas. Ok, ir al gimnasio, ponerme bien pompeado, ir a la República, hacerme esto, esas cosas. Ok, pero es que los cielos y la tierra pasará. En cualquier momento tú mueres o te quedas pegado en la cirugía. Pero tu conciencia, tu relación con Dios, tu integridad, tu alma, hidratate el alma, te fortaleciste. Ajustate cuenta con el Cordero de Dios. Ajustate cuenta con tu hermano, porque si tú no amas a tu hermano, se considera un homicidio. Eso lo dice aquí las Escrituras. Míralo aquí. Primera de Juan dice 3:13. Dice, hermanos míos, os extrañéis si el mundo nos aborrece. Por causa de la verdad nos van a aborrecer. Dice, nosotros sabéis que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, versículo 14, permanece en muerte. El que no ama a su hermano
permanece en muerte. ¿Y cuál es el gran mayor mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Este es el mayor mandamiento que dio el Señor. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, todo aquel que aborrece a su hermano, versículo 15, es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Se pusieron los huevos a peso. El que no ama a su hermano es un homicida. Y tú tienes guerra con tu vecino, con tu vecina, con el otro. Pero esto, ¿cuántas veces que problema? Pues mire, si ese vecino tiene problema, vaya usted humildemente. Mire, vecino, si un momento dado ve tú mismo esto, mira, disculpa, bla, 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 bla. Usted hizo el intento. Haga siempre el intento, aunque lo rechacen. Por usted lo hizo. Y ante, como hay un libro de la sobra en esta tierra que dice que seremos juzgados, en ese libro de la sobra, para esa persona, porque dice no hay condenación en Cristo Jesús. Nosotros no tenemos condenación si permanecemos hasta nosotros últimos días de vida. En esta tierra no hay condenación, guardando la palabra. Pero esa persona que usted fue y lo rechazó, siendo tú o él, usted cumplió. Allá él con Dios, por usted lo perdonó, se le acercó, intentó. Si él no lo quiso, pero eso es su problema. Porque ya lo intentaste. Y tampoco es rebajarse, recibir humillaciones. Dice, pues ponle la mano de Dios y Dios obrará. Pero nosotros tenemos que entender todas estas cosas. Entonces, por la misericordia de Dios, por tantos años que me mamé en el Evangelio, gracias a Dios por eso. ¿Por qué? Porque he podido discernir todas estas cosas de las Escrituras con más capacidad, con más madurez, porque era necesario haber estado en estos sistemas religiosos, porque había que conocer lo que se movía dentro de la olla, había que divulgar lo que es la verdad, había que conocer lo que era la verdad. Y si se sembró el Evangelio, o sea, tenían lo que éramos el Medicare en el pasado, por ahora el plan de seguro, hay que estar cubierto. Y para estar cubierto, ¿qué tenemos que hacer? Verdaderos adoradores, que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y yo resalto aquí, consagrarnos este último tiempo. Este último tiempo es vital, pero no lo estamos viendo por gracias a los religiosos, profanos, hijos de Satanás, espíritu del anticristo, porque ese es el espíritu del anticristo. Porque si a ti te dicen una mentira, mentira es mentira, sea grande o sea chiquita. Y aquí hay una mentira religiosa, ¿cuál? Teoría del rapto. Esa es la peor de todas. Hay un montón sobre el diezmo, sobre los embelecos que se inventan dentro de las iglesias. Todo eso yo te lo puedo cantar de memoria, te lo puedo hacer de memoria, te puedo hacer un esquema conceptual, cómo se compone, porque ya yo me mamé muchos años en este sistema religioso. Pero a muchos se les hace difícil salir. ¿Por qué? Porque han sido endoctrinados. ¿Cómo dejamos todas esas malas costumbres? Naciendo de nuevo. Naciendo de nuevo. Sometido a la perfecta voluntad de Dios como oración, ayuno, meditación, verdaderos adoradores. Como les recitaba ahorita. ¿Cómo yo adoro a Dios? Pues mire, póngase a orar. Y mientras usted adora, mientras está meditando, se pone a meditar, glorifica a Dios. Empieza a decirle, aleluya, y empieza a decir, el que cree en mí, en su interior correrán ríos de agua viva. Se le para los pelos a la presencia de Dios. Y usted va a sentir cosas mediante de sueños, visiones. Dios se va a revelar, eso es bíblico. Pero quienes creen esta locura del evangelio, por tanto, el mundo nos aborrecerá. ¿Por qué? Dile a alguien por ahí que es un adúltero. ¿Y por qué soy un adulterio? Porque estás diciendo mentira de la palabra. Mira qué sencillo. ¿Por qué soy un fornicario? Porque estás creyendo en la teoría del rapto secreto. Eres un fornicario. Pero fornicario no es una persona que tiene relaciones con otra persona sin estar casado. Sí, esa es parte de eso. Pero está la fornicación espiritual que rompe el vínculo de la salvación. ¿Por culpa de quién? Hijito, ya es el último tiempo. Según vosotros oíste que el anticristo viene, y ahora han surgido muchos anticristos, pero conocemos que es el último tiempo. Eso lo estaba diciendo Juan hace 3000 años atrás. Y este tiempo que hay ahora mismo. Miren todas las iglesias que existen. Puerto Rico, donde más iglesias hay registrados. Estados Unidos, allá, acá. Y tú le preguntas, mira, ¿cuándo es la trompeta del Señor? Explícame las fiestas del otoño.
Explícame lo de la manifestación de las fiestas del Señor, que me explican la venida de todas estas manifestaciones. Háblame de eso. Explícame sobre la teoría. ¿A qué se está refiriendo al Apocalipsis y esto? ¿Por qué? Porque no lo estudiaron, no lo profundizaron. Y ahora seguimos con esta cantaleta. Y por eso es que tú ves que los profetas, Amós, Osea, Miqueas, Nahum, subió el destruidor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, refuerza mucho tu poder. ¿Para destrucción de qué? De fortaleza. ¿Quiénes son las fortalezas? El príncipe de las tinieblas, el príncipe del mundo, sus sajetas, sus mensajeros, todo ese sistema doctrinal que te hacen a ti perturbar la fe, lo que tú crees. ¿Será verdad o será mentira? Entonces los que están en doble pensamiento se llaman gente claudicante, gente débil en la fe, la cual dice las escrituras que serán vomitados de su boca. ¿Por qué? Por no haber estado firme en la verdad. Pero nosotros hemos escuchado la verdad y que la conocemos, pero podemos conocer la verdad, pero ¿cuántas veces practica la verdad? Lo dice aquí, mira. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vosotros tenemos la unción del Santo. ¿Cuál es la unción del Santo? Mírame, el aliento de vida, es el Espíritu de Dios. Señor, es que tú no me oyes esto. Mire, desde que te levantaste ya Dios está sobre ti porque te permitió vivir, aún con tu enfermedad, problemas, circunstancias, porque en el mundo tendré aflicción, pero confiar, yo he vencido el mundo. Si nosotros no vamos a ser probados en este tiempo, está difícil. Está difícil porque es que se va a levantar el enemigo como río, pero Dios levantará bandera. Se levantó contra Saúl, contra David. Se levantó contra Josué. Se levantó contra Noé, contra todos estos pueblos. A Noé no lo criticaban, no lo murmuraban, no lo señalaban. Mira el loco este que construyendo arcas, aquí no llueve, aquí no esto. Al mismo Mesías. Pero ¿cómo tú dices que eres el Cristo? ¿Cómo tú te haces pasar por Dios? Mi hermano, tenían al verbo en carne propia. Y Juan escribe esto. Vosotros, como le citaba al principio en el versículo 1, mira, lo que era desde el principio. ¿Quién era desde el principio? El verbo que se hizo carne. Juan entendió eso. Por eso este primera epístola de Juan. Pero en el capítulo 1 de Evangelio según San Juan, de los primeros 4 libros del Evangelio, Juan dice, en el principio él era el verbo y por él fueron hechas todas las cosas. O sea, te está diciendo que Cristo es Dios. Cuando yo le digo a la gente que la eternidad es una herejía satánica, aquí muchos se van a escandalizar. Por eso no es la verdad. Y conocéis el Espíritu de Dios, el Espíritu del Anticristo. Pero es que Juan te lo está diciendo aquí. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto en nuestros ojos, lo que hemos contemplado, la palabra de vuestras manos tocante, el verbo de vida. ¿Qué es el verbo? La palabra. ¿Y qué es la palabra? Lo que hizo los cielos y la tierra, lo que te hizo a ti y a mí. Alma mía, alaba a Dios. Y la palabra es la que tú y yo tenemos cuando dice, y en los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero cuando tú eres un hombre que está confiado, que tiene la unción del Santo, que conoces estas cosas, sabes cómo hablar y cómo referirte y qué hacer y qué no hacer. Porque sabes sobre qué estás caminando por encima del agua. ¿Cómo tú caminas por encima del agua? Cuando andas con fe. Pedro se hundió porque no tenía fe. Y lo reconocemos en su principio de ministerio. Estaba conociendo al Mesías. No estaba todavía determinado y viendo milagros, caminando con el Señor. ¿Cuánto nosotros que llevamos 2024 años que ni hemos visto ni hemos conocido? Conocemos por lo que buscamos en secreto y por manifestaciones, por revelación. ¿Por qué? Por la misma unción que nos revela la verdad. Por lo tanto, esto no es para todo el mundo, porque sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y en esto conocemos que hemos nacido de Dios. Así que mi gente, yo solamente quiero compartir, ¿verdad?, esta palabra que es de vida, eficaz y más cortante que una espada de doble filo. La palabra es vida. Y cuando usted quiera conocer la palabra en secreto, en su cuarto, como hago yo en este estudio que tengo aquí, pues yo me siento aquí en mi escritorio, que tengo como 10,000 libros ahí. Y medito, cuando tengo duda busco. Si las referencias que tengo acá, pues hacerlo en internet. Me gusta más hacer a los libros, porque son libros que tengo que son viejísimos. Y ya eso no se consigue. Y muchas cosas están escritas con verdad. Hay mentiras, muchas mentiras. Las sabemos y las conocemos. Aún estas escrituras tienen casi 20 y pico mil de errores.
ortográficos, letras añadidas, se les dice ortográfico, no es que está mal escrita, sino añadidura, levadura, porque carecían de información. Al carecer de información, ¿qué hacen? Añadieron palabras. Y aquí es que viene todo este revoluto, estas cuestiones. Entonces, ¿quién agregó todo eso? Bien fácil, Apocalipsis 14:8. La Gran Babilonia. ¿Quién es esa Gran Babilonia? Pues mire, Estados Unidos, Roma, todos esos anticristos que Juan habla. Porque han surgido que muchos anticristos, porque los anticristos no reconocen que Cristo es el Mesías. Tú tienes un China, pues esa gente son anticristos. ¿Por qué? Porque no reconocen que Cristo es el Mesías. Vean un vídeo que hay por ahí en TikTok, un hombre musulmán que tuvo un sueño con el Mesías y dejó su religión de musulmán, porque Dios se está revelando mediante los sueños. Y como una persona de la nada va a tener un sueño con el supuesto Mesías crucificado de Israel hace 2000 y pico de años atrás, cuando este hombre en su vida, en su mentalidad, en su conciencia, en su chip memorial, no existe la palabra Cristo Mesías, no está archivo grabado, perpetrado de por vida de que Cristo es el Mesías. ¿Por qué? Porque en su mente eso está bloqueado. Porque no se le enseñó a ese hombre eso, pero cuando entra lo sobrenatural, lo paranormal a manifestarse, lo desconocido, lo oculto a la luz pública, es mediante esta manifestación. ¿Qué provoca eso? ¿Qué causa eso? Tú y yo. ¿Mediante qué? La fe. Cuando clamamos, que te levantas de madrugada y no sabes ni qué hacer, 4, 5, 6 de la mañana, a esa hora, es que Dios quiere que usted se ponga a orar. El Espíritu de Dios lo insta, lo redarguye. ¿Para qué? Para que empiece a orar, y ahí es que el Espíritu de Dios se glorifique en su vida y ve las cosas con claridad, en visiones, y Dios te muestra, wow, Señor, dame la interpretación de esto que estoy viendo, permíteme entender esto que estoy viendo, para esto es para mí, esto es para otra persona. Hay cosas que Dios te las permite ver, pero es para que tú intercedas. En esos momentos tú estás intercediendo por alguien que se quiere quitar la vida, esto, no sabemos qué, porque son misterios. Eso yo lo he vivido con personas que cuando mira, fulano, me estaba pasando esto, yo estaba de momento, muchacho, tenía una cuestión aquí, escucha lo que voy a decir. Una persona que había sido libertada del homosexualismo, homosexual de verdad. Yo estaba en mi casa, en un tercer piso, residencial Cobado, en aquellos años, y yo estaba orando, porque ya es mi costumbre de muchos años, la gloria para Dios. Y yo pongo a orar y rompo cadera, caí en el Espíritu de Dios, empecé a hablar una lengua que nunca en mi vida había hablado esas lenguas. Una lengua muy estruendosa. Pues bajo a explicarle a mi compañero, en ese entonces, esta persona que era homosexual, que ahora confiesa a Cristo como su Señor, y empiezo a explicarle lo que me pasó en mi casa, en mi cuarto, en secreto. Y digo, mira, me pasó esto. Y él se metió encima de mí, sobre mí, llorando. Mira, muchacho, me acaba de pasar esto. Y yo, ¿qué te pasó? Chico, que este hombre vino aquí y se me desnudó. Era homosexual. A este hombre le pasó como le pasó a José con la esposa de Potifar, que la esposa de Potifar se le insinuó a este hombre en su debilidad, que era homosexual. El diablo le llevó una víctima para seducirlo y corromperlo. Y yo no entendía por qué yo en casa, sin saber lo que estaba pasando allá, me dio con esta intercesión, para que usted vea lo que es intercesión de la madrugada o de la hora que sea. Eso fue a plena luz del día, que yo creo que hasta mi madre me tenía por loco. ¿Y qué le pasa hasta que se mete para el cuarto y se vuelve loco? El Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas. Y así mismo, cuando usted tiene esas inquietudes, es que tiene que empezar a interceder, a orar, porque si no puede dormir, póngase a orar. Ahí usted hace como aquellas vírgenes, que prudente, velar y orar para no caer en tentación. Mira qué fácil. Estoy explicando esto sin gritar mucho, mucha bla, 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 bla. Sencillo, sencillo. Sí, hay manifestaciones del poder de Dios, como se ha visto en las iglesias. Y Dios se manifiesta así. Pero hay cosas que, pues, dogmáticas de hombre, emociones, muchas cosas que no quiero entrar en tanto detalle, porque muchos se escandalizan, porque todavía este tema está reciente. Y poquito a poco es que van a ir abriendo los ojos. Poquito a poco van a despertando, como escuchando la verdad. Escuchando la verdad. Y las pruebas que se van a ir viendo a nivel mundial. Y salió esto por acá. ¡Boom! ¡Wow! Pero esto se dijo aquí. Mira, un muchacho dijo esto. Porque el Espíritu de Dios está revelando. Está aquí. La profecía está aquí. Como todos estos profetas. Eso como estaba hablando yo de los soles. Isaías 30:26. Que la luna será como el sol y el sol calentará 7 veces.
¿Cómo se manifiesta eso? 3000 y pico de años atrás. ¿Cómo es eso? ¿Cómo el profeta Isaías pudo ver esas cosas que se están viendo? 19 de agosto en China fue que se vio eso. Y se conoce como un fenómeno allá que ya dan una explicación. Yo tengo otra que lo expliqué ayer sobre el domo, la reflexión del sol, bla, 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 muchas cosas, bla, bla, bla. Pero hay que analizar, hay que investigar, hay que orar, hay que agarrarse desde el Señor. No es ser religioso, es ser un verdadero adorador. ¿Y quiénes son esos verdaderos adoradores? Los que el Padre busca, que adoren al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y cómo yo me hago un adorador? Bien fácil. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, limpia mis pecados, apunta mi nombre en el libro de la vida, aparte de ser pecado, y usted en su cuarto empieza a invocar a Dios. Si tiene dudas, Dios le va a poner a alguien en el camino que le va a aclarar muchas cosas. O escriba, a mí que me escriba a la hora que sea, yo le contesto, yo no tengo ningún problema. Yo me he dado toda mi vida al servicio de Cristo. ¿Por qué? Porque se me ha impuesto esta misión desde que conocí al Señor. A mí no me interesaban los micrófonos, a mí no me interesaban las partes de las iglesias. Pues me ponían en todas esas cosas, pues por la manera que dinamita que ha sido, explosivo, de la manera que predicaba la palabra. Wow, este hermano tiene palabra, bla, bla, bla. Todo eso es embeleco, pero pues era parte de ese concepto en ese momento. Pero mientras uno va caminando, mientras va pasando el tiempo, se va esclareciendo todas estas cosas. Todas estas cosas se van aclarando. Nos resta a nosotros creer, practicar. Eso es lo que nos resta a nosotros. Mantener la confianza, mantener la fe. Se lo he citado aquí. Estos videos yo a veces los bajo y los subo a YouTube. En YouTube yo tengo unos cuantos videos. Aquí en TikTok tengo unos cuantos videos. En Facebook los tengo regados de muchas maneras. Como he tratado de explicarle a un mundo, a mucha gente, este enredo que pues poniendo mi granito de mostaza, así como Dios va a seguir levantando otra gente, o sea, como un carbón encendido, encendiendo a otro. Usted sigue encendiendo a otro. No, esto no es así, esto es así. Eso de rato, eso es una mentira. Si Cristo viene al final de la tribulación, Mateo 24, 29, 30. Hay gente que tú solo explicas, no lo entienden. Pues déjalo que sigan viendo y cogiendo cascarazos, que lo van a entender. Sea como sea, lo van a entender, pero de mi parte no va a ser, porque todo el que se me para en el camino y a mí el que se me encuentre por ahí, yo me encuentro a alguien, no me hablen del sistema religioso, no me hablen de ningún verso bíblico, porque yo le voy a bajar con el machete, con la espada, con la guillotina, y te voy a dejar pegado en palabra, porque a mí se me mete algo por dentro que no sé ni qué rayo es. Eso es lo que es el Espíritu de Dios. Se manifiesta y te voy a hablar hasta por los codos y dices, wow, este macho no hay quien lo calle. Pero te voy a aclarar la duda, te voy a sacar el problema y la mente se va a tener que aclarar. Eso tiene que tenerlo todo el mundo, no yo nada más. Todo el mundo debe tener este sentir. Porque dice, esfuérzalos a entrar. Hay que esforzarlo a entrar al camino, no es a machetazos, sino con palabra. ¿Y cómo es la palabra? Papi, los adúlteros no entran al reino de los cielos. Mira, aquí hice una negociación con esto. Mira, voy a comprar un carro. ¿Y cómo vas a comprar el carro? Hacho, le tengo un traqueteo a este tipo, mi hermano. Eso es deshonestidad. Óyeme, esa gente son deshonestos. ¿Cómo una persona agrada a Dios haciendo cosas deshonestas? No va para el cielo. Y hay mucha gente que dicen que conocen la verdad, pero sus frutos son malos. Mira, vamos a comer un mofongo hoy, pues cómete un mofongo con China, a ver. Tú haces un mofongo con China, porque un mofongo no sale de un palo de China, un mofongo sale de una mata de plátano. Y esos son los frutos que tú estás viendo en mucha gente. Te quieren dar mofongo, pero con sabor a China. ¿Por qué? Porque no están fundamentados. Están torcidos, hay levadura. Y aquí es que hay tantos desacuerdos, tantas cosas. Y entonces yo le digo, mira, te tengo estos videos para que entienda el concepto de la teoría de rastro y todos esos disparates. 26 videos. 13 de un lado y 13 en el otro. Para que lo entiendan de la manera visual y bíblico. Lo van a entender cuando lo ven. Pero no sacan el tiempo, una libreta, un lápiz, y le puede dar para adelante y para atrás. Espérate, aquí dice esto, vamos a apuntar, déjame escudriñarlo.
Así que se escudriña la escritura y dice, wow, espérate. Y como te dan ciertas evidencias y ciertas pruebas, te da curiosidad buscar más. Y cuando tú te desenvuelves, a rayo, ¿qué pasó aquí? Mira para allá cómo cogieron a toda esta gente. Por eso es que si Juan dice, hijitos míos, primera epístola de Juan, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Pero, ¿cómo nosotros, ante un caso, vamos a verlo de esta manera, hipotéticamente, ante un caso, ¿qué tú tienes que hacerle? Pues yo te voy a hablar de un caso que me dieron una sentencia de 15 años, gracias a Dios yo la cumplí. Pues yo tuve que sentarme al abogado a contarte todos los detalles, que cómo ocurrió el caso y de qué me estaban acusando, si yo era culpable o no culpable. Y al abogado tú tienes que confesarte y decirle la verdad para que él te pueda justificar. ¿Mediante qué? Un tecnicismo en términos terrenal. En términos de nosotros, somos pecadores. Sí cometimos los actos. Sí hemos pecado. Pero Dios, ¿qué hace? Si alguno peca, abogado tiene Jesucristo. Pero si tú no te confiesas ante Dios en tu aposento, en tu recámara, ¿cómo Él te va a justificar? ¿Cómo Él va a abogar un buen tecnicismo? ¿Cómo Él te libra de la condenación? Pues Él te dice, si alguno peca, abogado tiene fe. Confiésame tu pecado, apártate y no peques más, como le ocurrió a la mujer adúltera, que la acusaron de adulterio en el acto. Así que mi gente, los dejo. La paz de Dios con ustedes. Solamente yo le hago le expreso compartir de las escrituras para que entienda claramente lo que dice primera de Juan 4:6, y se lo leo y termino. Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cuántos espíritus por ahí hay de error en mucha gente? Lo van a ver. Y lo seguirán viendo. ¿Por qué? Porque tú dentro de una congregación esperando el rapto, ahí hay una mentira. Ahí hay un espíritu de error. Ahí dentro de todo ese movimiento abunda la gracia. Dentro de todo ese movimiento de pecado sobreabunda la gracia. ¿Y qué? Que Dios en su misericordia a los que le buscan en espíritu y en verdad se les revela en secreto. Pero para que eso suceda hay que estar horas, días, meses, años fielmente a Dios, persistiendo. Aunque no vemos, seguimos creyendo. Aunque no tenemos fuerza, seguimos persistiendo. Aunque estamos cansados, seguimos caminando. Pero tenemos que continuar. Se vale de todo menos rendirse. Así que, gente, reconozcan, analicen, tomen conciencia, abran los ojos, lean la escritura, el libro de Juan, capítulo 4, versículo 6, o los 5 capítulos completos, que te dan una introducción con detenimiento. Si necesita un diccionario de español, ya existe Google. Que hay palabras que son complicadas, usted las googlea o diccionario te la explica. Hay muchos comentarios bíblicos, hay videos, hay muchas maneras de entender esta ecuación. Solamente los que están ciegos, los religiosos por el espíritu del anticristo, es que no ven la verdad. Pues estos no provienen de Dios. Porque si conocen a Dios, escuchan la voz de Dios. Por eso la mujer samaritana entendió que tenía 5 maridos. Wow, es verdad. Dile a alguien que tiene 3 mujeres para que tú veas cómo se molesta. ¿Cómo tú vas a decir eso, mentiroso? Porque no quiere reconocer la verdad. Si le dicen la verdad, es la verdad. Anda derecho y no te pasa eso. Tan sencillo como eso. Así que, mi gente, estamos aquí por Juan Casanova, estamos en Facebook, estamos en Instagram, pero estamos llevando la palabra de la verdad sin quitarle y sin añadirle, sin levadura, tal como está, para que el mundo entienda. Y mientras yo tenga vida, tenga esperanza, tenga aliento de vida, yo voy a seguir haciendo estos videos, estos live,
porque me hierve la sangre, siento el celo de Dios al ver tanta ignorancia, tanto pueblo pereciendo por falta de conocimiento, por no darse la tarea tan sencilla, mira, de leer este libro a profundidad. Porque no es complicado, es tomarse el tiempo, la confianza, tener fe, creer. Pero dentro de lo que hay por conciencia en la tierra, no podemos ser salvos si no es por medio de estas teorías que se enseñaron aquí hace muchos años, que se han estipulado, que solamente en este libro se habla de cómo se salva después de la muerte. De Puerto Rico para el mundo, el Coqui te canta. ¡Cántale, Coqui! ¡Coqui!